No, yo creo que hay que, mira, yo creo que en esta materia, que es la materia de, digamos, de la circulación de bienes culturales, yo creo que la presencia del Estado es natural en casi todos los países liberales, ¿no? Yo creo que la concepción liberal no ve con malos ojos, ¿no es cierto? Una presencia del Estado cuando hay una presencia hegemónica de países que buscan llevarse la parte de león en esta materia, ¿no? Es decir, cuando hay una presencia hegemónica de un país en materia de distribución, de exhibición de bienes culturales, entonces tiene que haber un organismo regulador. Es un truco, ¿no? ¿Acaso no hay un reguladores de comunicación? ¿Acaso no hay un organismo reguladores de muchos campos de la actividad económica? ¿Qué busca? Lo que buscan es que no se creen oligopolios, que no se creen monopolios. Bueno, lo mismo pasa en el campo de las comunicaciones, ¿no es cierto? Entonces, si existe un mercado de la exhibición, de la distribución cinematográfica que está copado, ¿no es cierto?, por un grupo de películas determinado, de una sola nacionalidad, ¿no es cierto?, y la producción nacional no puede acceder a ese mercado, entonces tiene que haber determinados sectores del Estado que digan, que entren y digan, oye, un momentito, que actúen como un árbitro y que digan, oye, tiene que haber igualdad para todos, ¿no? Y eso es intervencionismo, no es proteccionismo, eso es garantizar determinada igualdad de condiciones para que todos puedan actuar en la misma condición en el mercado, ¿no? Y eso me parece que es un auténtico liberalismo, ¿no? Sí, bueno, el tema del estereotipo no es un problema necesariamente, o mejor dicho, no es algo que puede evitarse. En realidad, los retratos de cualquier tipo social, de cualquier género social, de cualquier grupo social, tiende a estereotiparse, no solo el del indígena. Eso es a veces consustancial a la ficción, a cierto tipo de ficción que necesita estereotipar para poder contar su relato, para poder estructurar su relato de ficción. Entonces, a veces, claro, visto desde cierto punto de vista, eso resulta una tergiversación y por lo tanto se considera negativo. Pero yo me temo que en realidad, si uno conociera las realidades de cualquier país en profundidad, uno podría tal vez proponer de que todos los grupos humanos son presentados de alguna manera estereotipada en la ficción cinematográfica. No digo en todas las películas, en muchas de las películas de todas partes del mundo. Entonces, y eso supongo que pasa también con la población indígena peruana. En realidad la única manera digamos, de solucionar, si pensamos que es un problema, la única manera en realidad de evitar eso es a través de un cine antropológico, cosa que la ficción no es decir, un cine cuyo propósito es la representación fidedigna, pura, directa, casi cruda de la realidad. Es difícil transformar, mejor dicho, crear ficción que tenga ese carácter antropológico, ¿no? Que la creación ficcional pueda ser una representación fidedigna. Por lo tanto, creo que es un rasgo de la ficción estereotipar, claro, a veces en una medida grosera, a veces en menor medida, a los grupos humanos, pero creo que es como consustancial a la ficción más general, tal vez no a ciertas películas muy puntuales que hacen un esfuerzo en manos de su director de superar el estereotipo y presentar. Por otro lado, es difícil porque las culturas no tienen una definición que pueda uno considerarla real, objetiva, por lo tanto, ¿cuándo la representación sí es real? Si siempre las representaciones son miradas de alguien, entonces ¿en qué punto la representación sí es fidedigna? De repente es fidedigna para uno porque uno lo ve de cierta manera, pero no es fidedigna para el otro que los ve de otra, porque no hay realidades objetivas, hay realidades percibidas y hay discursos sobre esas realidades. Por lo tanto, la fidelidad, la representación fidedigna, verdadera, es una utopía, es un ideal que en realidad nunca se podría dar porque dependerá de quién mira la película, tendrá un criterio distinto de esa realidad y podrá decir si es fidedigna o no es fidedigna.
Yo lo que propongo es que el cineasta tiene que formarse con una conciencia muy clara de su realidad. Es decir, tiene que... yo no soy de los que proponen, por ejemplo, que la cinefilia no es patriota, o que el cine se divide en bueno y malo y no en peruano y de otros países. Yo sí creo que hay un cine peruano, que es el cine que tiene como tema nuestras realidades, vistas desde nuestros puntos de vista. Yo sí creo que el cine tiene, en alguna medida, no necesariamente en todos los casos, una responsabilidad en estar vinculada a la realidad. El asunto es que, claro, siempre va a ser la realidad vista por cada cineasta, y cada cineasta tiene una mirada, pero siendo un país multicultural y multirracial, donde la presencia de la cultura prehispánica, tanto, digamos, no sé si queda todavía, claro, población puramente indígena o la población mestiza, producto de la coexistencia de lo hispano y lo prehispano en nuestro espacio geográfico, es una realidad poderosa, fuerte. Es un país con una población, llamémosla indígena, entendiendo por indígena lo rural y vinculado más a una etnia prehispánica, aunque no estoy seguro cuán pura sean esas etnias. Aparentemente solo algunos grupos humanos del altiplano aymara y no sé si de las regiones quechuas son indígenas en el sentido de puro, es decir, que no tienen una mezcla racial o cultural española, porque creo que lo español tamizó todo, y entonces la música y las costumbres y la comida y el vestuario y todo tiene rasgos españoles, pero es una presencia muy fuerte. Por lo tanto, quien haga cine en el Perú tendría que, al exigírsele tener un vínculo emocional, intelectual, afectivo, de conocimiento de su realidad, tendría que tener un conocimiento de ese universo y en alguna medida retratarlo en alguna de las historias. No es obligatorio que todos lo traten, pero sí, evidentemente, el cine peruano, digamos, como cine en general, parte de sus películas, parte de sus productos cinematográficos, tendrían que tocar, tratar, representar ese universo de la manera en que el cineasta se plantea su película, porque puede haber un cineasta pues, que plantee una película un poco más estilizada, imaginaria, fantasiosa, y otros que de repente tienen una perspectiva más antropológica, más de interés sociológico, antropológico, y entonces, claro, debieran hacer una película que responda a una investigación y un conocimiento profundo de esa realidad. En conclusión, el cine es una herramienta audiovisual que puede servir para cohesionar las diferentes culturas coexistentes en nuestro país. De la misma forma, se tiene que crear un marco legal que integre, a través de un consenso, tanto la universidad, el sector público y el capital privado, para que juntas las tres fomenten la creación de una industria cinematográfica fuerte, estable y sobre todo incluyente. Debemos comprender cómo mediante la representación audiovisual se forma el propio imaginario de nuestra sociedad, ejemplificando el caso del indígena peruano. Dale. Los futuros comunicadores y la universidad misma debemos entender nuestra responsabilidad en los medios masivos, pues a través de ellos se fortalece el imaginario de nuestra nación.